Hola a todos, este trabajo ha sido realizado por Gustavo Rodríguez y Saideme Aguilar en la materia de corrientes filosóficas de la educación, en donde estaremos hablando acerca de Cicerón. Estaremos hablando de Cicerón. Su nombre completo fue Marco Tulio Cicerón, quien vivió del 3 de enero de 106 a.C. en Arpino, Italia, hasta el 7 de diciembre del año 43 a.C. en Formia, Italia. Las cosas que podemos destacar de él es que podemos decir que recibió una educación completa, que no solo se vio influenciada por el pensamiento romano, sino también por la cultura griega. Una de las cosas más tristes es que su muerte no fue por causas naturales, más bien por un asesinato. Características filosóficas. Cicerón ofrece una relación allegada entre la reflexión teórica y la práctica política. Consideraba la oratoria y la filosofía como dos caras de la misma moneda. También manejaba un concepto muy específico sobre que la filosofía es dialéctica, es decir, un instrumento para el análisis de todos los asuntos de la vida. Consideraba que la virtud se consigue con una formación educativa integral. Creía que la libertad del hombre era algo fundamental y defendía el poder de la autodeterminación. También creía que las leyes impuestas estaban para el bien de la comunidad, que la vida sin amistad no es nada, y planteaba la religión de una manera totalmente utilitarista. Por último, afirmó que la realización de la justicia es el fin esencial de la sociedad política, una asociación humana vinculada por la noción de lo justo y la común utilidad. Relación con la educación. Cuestiones de moral aplicada. El momento cumbre de Cicerón fue la captación de la cultura griega, principalmente de la filosofía, con la cual dirige a los romanos en cuestiones de moral aplicada, y este trabajo lo realizó durante sus últimos años. Habló de las pasiones, la naturaleza de la virtud, la gradación de los deberes y el trascendentalismo, los cuales fueron presentados a lo largo de sus obras. Aparición de las artes liberales. Se considera que la noción de artes liberales aparece como tal en la obra de Oratore. Educación política social. El programa cultural o currículum que propone engloba diferentes aspectos humanistas, como por ejemplo una educación cultural de las artes liberales, una educación moral y física, en las que se han de trabajar las aptitudes innatas, y una educación política social. Su sistematización de las artes liberales engloba 5 materias, 5 de las 7 disciplinas o artes liberales del medievo, las cuales son la filosofía, matemáticas, música, literatura y retórica. Libertad contra el nihilismo. Cicerón afirmó que la realización de la justicia, o sea, de una ordenada convivencia humana, es el fin esencial de la sociedad política, una sociedad humana vinculada por la noción de lo justo y la común utilidad. ¿Cómo debe de ser la educación desde la óptica de Cicerón? En primer lugar, moral, puesto que con ayuda de la elocuencia, los hombres pueden llegar a hacer cosas útiles y benéficas. También debe de ser amplia en cuanto a la cultura y el conocimiento de diversas disciplinas. Ya lo decía Cicerón, que debía de cultivarse en filosofía, derecho civil, historia nacional y extranjera, dialéctica y física. Debía de ser también equilibrada, pues la persona debía de mantenerse alejada de pasiones, ira, tristeza, demasiada felicidad, para tener un espíritu tranquilo y mantenerse sereno. También otra característica es el término denominado ingenium. Este es la observación de la realidad e interacción con ella, primero de una manera retórica y después de una manera filosófica. La educación no solo es para perfeccionar al individuo, sino para triunfar en la vida. Cicerón decía que con esto llegaremos a ser virtuosos y sabios.
El último concepto de cómo debe de ser es humanitas. Pues aquí Cicerón nos propone una educación cultural en las artes liberales, una educación moral, una educación física y una educación político-social, en la cual él pone como primera instancia o primer campo de acción la educación en las letras, la música y la gimnasia. ¿Qué y a quién enseñar? A lo largo de las obras de Cicerón podemos rescatar 4 puntos importantes. El primero es la educación a sus hijos. En la obra de Oficis muestra cómo los padres deben educar y las normas que le deben de dar o inculcar a sus hijos. También la educación a los discípulos es importante, puesto que con la elocuencia esta será la mejor herramienta o método de enseñanza para ellos. Cicerón es de los primeros filósofos e instituciones en preocuparse por la educación a los esclavos. La crítica que él hace va dirigida a que los hombres son iguales en dignidad. Cabe resaltar que muchos de los profesores pues tenían este origen de esclavos. La autoformación en contacto con la filosofía. El pensamiento de Cicerón nos decía que el hombre para ser feliz se basta a sí mismo. Aportes al ámbito educativo. Cicerón es de los primeros filósofos en recalcarnos la importancia de la elección de la profesión en la vida del hombre. También el ideal educativo recae en el orador político. Cicerón cuestiona el sistema educativo de su época, puesto que no estaba organizado y cualquier persona sin experiencia podría situarse delante de un aula de lo que hoy sería la educación primaria. En el cuarto punto tenemos el concepto de humanitas. Como ya vimos, Cicerón echa las raíces a una formación integral, lo que quiere decir que son los antecedentes del humanismo. Como quinto punto, el fin educativo es la libertad del hombre. Y en el punto 6, la ética, la ciencia de la conducta. Como ya vimos, Cicerón, a través de sus obras, establece un conjunto de saberes prácticos y aplicados sobre ética, moral y normas sociales que más tarde múltiples autores consultarían y utilizarían de referencia para sus obras.